Hablando de eso, fíjense, ya que estamos en esto, es muy curioso. Yo he hablado mucho de cómo renegado, y me perdonan si sigo hablando de México un poquitín más, ¿sí? De cómo ha renegado la izquierda mexicana, por lo menos la izquierda mexicana lopecista, morenista, amlotista, amlotera, lopezólatra, Chupalópez, cómo ha traicionado los principios fundamentales de la izquierda, que son conseguir una serie de mejoras para la vida de la ciudadanía en general y que la gente viva más tranquila y viva feliz. Como decía Mario Benedetti, que en mi país la gente viva feliz aunque no tenga permiso. En la historia de Podemos que yo conozco y que he contado en muchas ocasiones, pues los conozco antes de que crearan su partido, los conozco desde tiempos de Chávez, los conozco desde tiempos desde que en 2012, por ejemplo, Pablo Iglesias hacía agitación por los centros sociales Ocupas, donde distintos grupos de izquierda leninista tomaban, sobre todo edificios públicos, los convertían en centros sociales para el pueblo, donde cualquiera podía participar, siempre y cuando compartiera sus ideas. O sea, privatizaban muchas veces edificios públicos. Lo hizo aquí en Asturias, yo los conocía, los de la llamada Madreña, que era un edificio de la sanidad pública que el gobierno asturiano quería vender vendió finalmente, pero quería vender para comprar otras cuestiones que necesitaba, y estos lo tomaron y estuvieron ahí un par de años dando lata. Y ahí venía Iglesias a darles la homilía, y hay vídeos en YouTube, en los centros sociales Ocupas, los CSO, donde iba armando las bases de lo que iba a ser su partido Pablo Iglesias, ¿no? Y como los conozco, después del fracaso atronador de Podemos en España, donde cuando finalmente llega su superlíder a una vicepresidencia, a los pocos meses sale huyendo porque aquello de gobernar, pues resulta que no era como él creía, y resulta que lo agobia muchísimo, y resulta que prefiere ser presentador de un podcast. O sea, lo que hago yo, con más dinero, lógicamente, porque yo no soy amigo de un anarquista o multimillonario como el dueño de Público, ¿no? A ver, anarquista multimillonario, que suena tan bien eso. Bueno, el hecho es que para hacer esto, ¿qué hago yo? Huyó de la vicepresidencia de gobierno de una de las principales economías europeas. Bueno, y entonces, a través precisamente de ese regreso a su podcast que se llama La Base, y ahora a su canal de televisión en YouTube, porque no alcanza para comprar una antena transmisora y las licencias necesarias, que se llama Red, la gente de Podemos, o los rescoldos de Podemos, el cascajo que quedó, ha vuelto los ojos a América Latina. Y ha vuelto los ojos a América Latina con enorme insistencia. Por ejemplo, Ina Finogenova, que tiene un programa en Colombia que se llama Macondo, que es otro podcast con varios participantes. Tenía ayer a John Ackerman, explicando la elección de candidata a la presidencia de México por parte de Morena, pues una elección muy curiosa que se hizo con unas encuestas, que hicieron unas empresas que contrató López Obrador. No sabemos si les dijeron tiene que ganar Claudia, pero bueno, ganó Claudia. Entonces ya estaba Ina Finogenova muy preocupada, explicándole a todo el mundo que esto era lo mejor que le había pasado a México desde el inicio de los tiempos, desde el Big Bang. Y ahí me lo pasaron, pues no lo he podido ver del todo, no lo pude además recortar para traerlo. Y Juan Carlos Monedero, resulta que desde hace unos meses se habla de él como asesor de Adán Augusto López. Y Adán Augusto López es un sujeto bastante peculiar. Pero es que los españoles que han caído por acá también me llaman mucho la atención. Miren, dos de ellos son estos. Está abajo a la derecha sin camisa, no sé por qué publica sus fotos sin camisa, pero yo lo respeto. Un sujeto que se hace llamar Abraham Mendieta, que dice que es fundador de Podemos. Yo conozco a todos los fundadores de Podemos, que eran 5 fundamentalmente, y podríamos considerar que entre ellos estaban también los que firmaron el manifiesto original, Mover Ficha,
que no firmó Pablo Iglesias, por cierto, que es muy listo. Pero bueno, él convenció a alguien en México que era fundador de Podemos y muy amigo de Pablo Iglesias y lo más rojo del universo, y desde entonces trabaja de asesor, que en México fundamentalmente significa cobrar haciendo lo menos posible. Y arriba a la izquierda tenemos de chofer de algunos miembros del gobierno mexicano, de chofer a Cato Arconada. Cato Arconada es un personaje de una de las organizaciones de relaciones internacionales del independentismo vasco, razón por la cual en México, ya lo he comentado aquí, lo han confundido con etarra, han dicho que es miembro de ETA, no es miembro de ETA, es miembro de Azcapena, y como miembro de Azcapena ha tenido injerencia brutal al servicio de su organización, Azcapena, que mueve los intereses del independentismo vasco, ese independentismo vasco que armado era ETA y no armado es Bildu. Los ha estado moviendo por Bolivia, Ecuador, Venezuela, creo que tuvo la nacionalidad ecuatoriana, creo que ahora ya consiguió que le dieran la nacionalidad mexicana. En México se cambian las leyes para el servicio de lo que quiera López Obrador. Cambió una ley para que a una persona le dieran un puesto, una ley que impedía que ese puesto se le diera a una persona que no había nacido en México, la cambió, quiere cambiar ahora otro para que no se pueda. Hay un artículo que es el 33 que impide que los extranjeros intervengan en cuestiones nacionales, en la política nacional, y ha propuesto cambiarlo al López Obrador para que personas como Arconada e Mendieta puedan participar en la política mexicana. Y este artículo obviamente tiene como objetivo fundamental el impedir que personas vengan a intervenir en la política para servir a sus propios intereses y no a los intereses de México. Es una visión nacionalista que creo que es relevante y que tienen muchos países. Bueno, pero pues me entero después de otras cosas que desde hace unos meses Monedero es amigo de Adán Augusto López, ya ni me acuerdo cómo se llama. Por ejemplo, decía hay una cosa que era importante para ubicarnos. Arriba, Cato Arconada ha sido asesor, por ejemplo, de René Bejarano. René Bejarano es un político mexicano que era del Partido de la Revolución Democrática y que era el presidente, el coordinador del Partido de la Revolución Democrática, un partido de izquierda del cual yo fui muy cercano por Cuauhtémoc Cárdenas, era coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que es el Congreso local, digamos, de lo que hoy es la Ciudad de México. Y en aquel entonces López Obrador gobernaba la Ciudad de México y se descubrió, los vídeos todavía andan por YouTube, a René Bejarano recibiendo varios millones de pesos en billetes de un empresario que estaba repartiendo dinero. Sí, era para avergonzar a los colaboradores de López Obrador, pero es que si tú no recibes el dinero no te avergüenzan, solo te avergüenzan si eres un corrupto de mierda. Y, por supuesto, Bejarano lo era. Si usted busca el señor de las ligas en YouTube lo va a encontrar, porque después de que contaron el dinero y se dio cuenta que le habían traído todo el dinero que quería, pidió que le dejaran las ligas, los elásticos, para juntar los mazos de dinero y guardar su maletín y llevarse su dinero en el maletín. De ese ha sido ahora asesor Cato Arconada, que por lo visto le da exactamente igual lo corrupta que sea una persona, y la esposa de él, Dolores Padierna, que es otra ficha de mucho cuidado, de ellos ha sido asesor Cato Arconada. ¿Es un hombre de izquierda que mantiene los principios morales de la lucha en contra de la corrupción? No, hombre, por supuesto que no. Busca el poder y busca servir a sus intereses, a los intereses de su organización, Azcapena, y por lo tanto le da igual ser asesor de unos corruptos como Padierna y Bejarano. Bueno, pues Cantegranos Monedero es amigo de Adán Augusto López y ha sido su asesor en esta última enfrentamiento de encuestas para decidir el día de ayer quién iba a ser el candidata de Morena para la presidencia de la República. Adán Augusto López es un hombre que también tiene una firme carrera con una seriedad ideológica, moral y de coherencia, que siempre es admirable en un político. Estuvo en el PRI entre 1976 y 2001. 25 añitos, nada más. Luego se pasó al PRD
durante 13 añitos. Y desde 2014, como las cosas así convenían, se pasó a Morena, que es el partido de López Obrador, partido que se inventó fundamentalmente para llevar a López Obrador al poder. Y Juan Carlos Monedero habla de la 4T, la llaman la cuarta transformación, a la cuarta traición que han hecho ahí. Hacer de Morena un partido movimiento, el regreso a América Latina, la apuesta por los pobres. Ha hecho 4 millones de pobres nuevos, la cuarta transformación. Bien. La defensa de la soberanía y de un mundo multipolar, la alegría. México está en su mejor momento. Asesinan a más gente que nunca cada año. La gente no tiene medicamentos. El sistema de salud mexicano, que era malo, ahora es inexistente, está completamente roto. El sistema educativo está por la calle, la ciencia en México fue despojada de sus recursos para proyectos prioritarios, o sea, la ciencia no es prioritaria en México, y este personaje, lo he tenido enfrente, viene a decir que México está en su mejor momento. Qué fácil es engañar a los españoles cuando están lejos de México, Y Adán Augusto, como López Obrador, miran a España como la miró Lázaro Cárdenas. Te voy a decir cómo la miró Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas miró a una república que estaba siendo atacada por el fascismo. López Obrador mira a España de una manera muy extraña porque se ha lanzado en contra del gobierno español en muchísimos casos, pese a que es un gobierno de izquierda. Le ha exigido a España cosas absolutamente ridículas y ha hecho cosas que a Cárdenas, no a Cuauhtémoc, a Lázaro Cárdenas se le habría caído a la cara que hiciera. Pero además, resulta que señor Juan Carlos Monedero ha sido investigado por el Instituto Nacional Electoral porque su intervención política en México podía haber infringido las leyes electorales que fundamentalmente López Obrador se ha pasado por el arco del triunfo para hacer esta competencia entre candidatos, entre precandidatos de su partido y convertirle en un golpeteo constante contra sus adversarios. Adversarios que usted podrá considerar que son de derecha, pues me parece perfecto. Yo también considero que muchos de ellos son de derecha y de la peor, pero eso no te legitima para infringir las leyes. El que tu adversario sea de derecha no te legitima para dispararle, porque hay una ley en contra del homicidio. No te legitima para soltarle 2 soplamocos, porque hay unas leyes en contra de la agresión física. Y no te justifica para hacer campaña política contra ellos cuando el propio Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral te han dicho que no debes hacerlo. Así que acabó el buen Monedero, incluso investigado por el Instituto Nacional Electoral. Y ahora, claro, la pregunta es esta. Yo estuve preguntando cuánto cobró Juan Carlos, porque Juan Carlos no trabaja gratis. Él está defendiendo a la izquierda, pero siempre con un dinerito por medio. Como cuando cobró por ayudar a Venezuela a hacer una nueva moneda. Pues este señor no tiene experiencia alguna haciendo monedas. Entonces mi pregunta era, primero, ¿cuánto le cobró a Adán Augusto por sus asesorías? Y segundo, ahora que perdió, quedaste en tercer o cuarto lugar, Adán Augusto, pregunta si va a devolver el dinero. A la primera nadie tiene lo que hace falta para contestarme, y a la segunda ya les respondo yo que no devuelve un céntimo.